Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo del espacio La Bolsa al Día, en el que vamos a hacer un repaso técnico del conjunto de los mercados de renta variable. Bien, los índices siguen acumulando las mismas sensaciones que nos dejaron o que nos vienen dejando en las últimas semanas, por lo tanto un escenario alcista apenas matizado por la caída del viernes en todos los mercados. Pero hoy, por ejemplo, ayer fue fiesta en los mercados americanos, y hoy vienen subiendo en futuros pues un 0,6, un 0,7%, lo suficiente como para cerrar el ligerísimo pequeño hueco bajista que nos dejaron en la jornada de ayer. Pero estamos hablando, ya digo, de matices, porque el S&P 500 está ahora mismo pues a un 1 y poco por ciento de sus máximos históricos. Es el mismo caso del Dow Jones, ahí lo tenemos. Es decir, en las ligerísimas correcciones que se vivieron a finales de la semana pasada, es que no se ha dado lugar siquiera a buscar ningún nivel de corrección proporcional en absoluto. Es decir, el escenario sigue siendo el que era, eminentemente alcistas. Esta situación se pone mucho más de manifiesto en índices como el Russell 2000, ahí lo tenemos. Todo lo perdido el viernes prácticamente viene generándolo hoy en sentido contrario en los futuros, y casi cada día sigue siendo un nuevo máximo histórico. Esto tiene también su punto de preocupante, a mi entender, y es el hecho de que cuando lo que más sube, cuando hay un aumento explosivo de los valores de menor capitalización, suele ser el preludio, o esto nos decían los manuales de antes, el preludio de una fase de distribución. Pero es vamos a denominarlo una divergencia bajista de muy escaso calado, porque también sucedió o viene sucediendo desde prácticamente principios de noviembre, y sin embargo el escenario es el que es, ¿no? De la misma manera que sigue habiendo una divergencia bajista en el VIX sobre el S&P 500, que esté en la zona de 23, 24, 25, 26, es un nivel exageradamente alto para estar los índices donde están, y por lo tanto es una divergencia bajista. Y bueno, ya el más vistoso, por donde circula el ratio put-call, pero no de ahora, sino en los últimos 3 4 meses, permanentemente por debajo de 0,55, que es el que marca el nivel, pues digamos, de la excesiva autocomplacencia, de la excesiva confianza en el lado alcista, ¿no? Y que siempre solía derivar, pues eso, en mercados dándose la vuelta a la baja. Eso no está sucediendo, pero bueno, nos está tocando vivir de muchos paradigmas, incluso también en términos económicos, y hay que adaptarse a ellos. Hoy por hoy el mercado sigue siendo alcista y por lo tanto hay que estar a favor de la tendencia, ¿no? En el caso de los índices europeos, ahí tienen el DAX, que no hace otra cosa más que pivotar sobre lo que eran sus máximos históricos anteriores, en el entorno de 13.860 puntos, y ahí lo tenemos. Ni retrocede lo más mínimo, de hecho incluso sigue manteniendo el último de los huecos importantes al alza. Esa es la primera referencia como soporte, la franja entre 13.540 y 13.430. Esa es la primera franja de soporte, pero ya digo que no da ninguna señal de giro, al menos no de momento. Sí tenemos que estar pendientes también, como siempre, del índice sectorial bancario europeo, que de momento ha claudicado, pues donde lo hiciera a comienzos de diciembre del año pasado, en la zona de 79 puntos, y de momento no puede con ella. Esa es la gran zona a rebasar para que nuevamente el sector bancario vuelva a sumar en positivo para el conjunto de los índices europeos. Y por último, en el caso del IBEX 35, pues observen que la caída del viernes, a duras penas, bueno, es que ni siquiera ha llegado a buscar el primero de los niveles de corrección proporcional de lo que fue el último impulso, que nació en la zona de 7.660. Luego el escenario sigue siendo el mismo, con con sus altibajos, con sus dudas, pero hoy por hoy no hay nada que empañe el escenario de búsqueda de niveles de resistencia, al menos, insisto,
mientras aguanten los soportes. Es verdad que el viernes quedó roto y más en precio de cierre semanal el primero de los soportes, la zona de 8.320, pero es que es lógico, cuando estás moviéndote a un 1% de ese nivel, cualquier movimiento pues lo va a rebasar, en este caso a la baja, sin que ello suponga el más mínimo movimiento tendencial. En realidad, niveles importantes ahora de soporte, 8.150, 8.050 y 7.850. Y el que es muchísimo más interesante para la estructura de medio plazo es la franjita comprendida entre 7.660 y 7.630. Por debajo de ahí sí que podríamos empezar a pensar que efectivamente algo, al menos en el medio plazo, ya no solo en el corto, en el medio pudiera estar cambiando. Mientras tanto, cabe pensar que vaya a buscar la resistencia en el entorno de 8.450, 8.460, que no es solo una resistencia horizontal por cuanto fueron los mínimos de hace un par de semanas, sino que al tiempo es el 0,618% de Fibonacci de lo que fue toda la caída desde febrero. Luego esa zona como resistencia es muy importante. Es verdad que debería sumar en positivo la banca para que efectivamente el IBEX volviera a protagonizar un movimiento de búsqueda de esa resistencia, así como Telefónica, que recientemente pues, ha tenido un movimiento importante, como el día, concretamente el día que anunció, el 13 de enero, el día que anunció la venta de sus torres. Pero al día siguiente de hacer ese movimiento, fíjense que la vela que nos deja, esa velita, nos deja ahí una pauta de giro en forma de Arami bajista. Efectivamente, ha retrocedido. Y ahora la clave está en que en todo momento sea capaz de aguantar por encima de 3,65. Ese es el nivel clave a vigilar. Por encima, va a tratar de consolidar por encima de lo que es el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde junio. Fíjense el deterioro en el medio plazo que acumula Telefónica. Piense que esto, junio, es para el IBEX, era la zona de junio concretamente, ahí lo tenemos, de 7.900 puntos. Ahí estamos, 7.900. E insisto, fíjense que eso para Telefónica eran los 4,50. El IBEX anda por aquí, aproximadamente. Fíjense dónde está Telefónica. Pero bueno, en algún momento tiene que empezar a sumar. Ojo, tiene que empezar a hacerlo si es que el lado natural de los mercados va a seguir siendo el alcista, si no, no va a ser así, evidentemente. Pero ahora mismo hay dos niveles clave, evidentemente. 3,65 para pensar que sigue siendo a corto plazo, sigue siendo o sigue dando señales de recuperación, y la superación de la zona de 4, que es una importante resistencia horizontal, y fueron los máximos del día en cuestión, del día que publicó la venta. Bueno, pues por encima de 4 sí cabe pensar que el movimiento hacia los 4,53, 4,55 puede ser bastante rápido y bastante más alcista de lo que es en el momento actual. Bueno, pues nada más. Volveremos la semana que viene si no sucede nada extraño. Venga, un saludo y cuídense mucho.